Buenas tardes a todos. Aquí estamos para hablar de una poeta italiana, Amelia Rosselli, y es una elección bastante atípica hablar de mujeres y hablar de Rosselli. Por eso quería tomarme un momento para hablar de esta elección y, de consecuencia, hablar un poquito de lo que es un canon literario y de los valores que están adentro de un canon literario, que son valores identitarios, que tienen que ver con una comunidad, con el sujeto que se forma en base a esos valores que son estéticos y que son éticos y que construyen la identidad propia de las personas. Son modelos de representación de la realidad externa, pero también forman la que es nuestra realidad interior. Cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo representamos la memoria, el pensamiento, las emociones, los afectos. Y así el canon define también todo lo que es deseable, no lo es, todo lo que es elegante, no lo es, o todo lo que es políticamente correcto o no lo es. Y también el canon es un listado de autores y de obras que son los clásicos, que son considerados los modelos estéticos de la tradición específica de cada lugar, que son a lo que los nuevos autores se relacionan, tratan de imitar y se miden con ello. Pero a partir de los años 70 del siglo pasado, y luego más fuertemente en los 80 y 90, en esa época del postmoderno en la que el escepticismo era dominante, este tipo de concepto ha sido cuestionado y ha sido desconstruido bajo las presiones de nuevas reivindicaciones de voces que eran silenciadas anteriormente, que eran olvidadas, ya que el canon de alguna manera se construye sobre voces que quedan suprimidas. Entonces, estas voces que son las voces de las mujeres, las voces de los homosexuales, las voces que dan testimonio de otro deseo, de una sensación de alteridad, de disidencia, de las voces de los inmigrantes. Entonces se podría hablar de un canon que es representación o que es una estrategia también de hegemonía cultural, del producto de un poder. Eh, pero más allá de todo esto, me parece que lo más importante es darle espacio a todas las voces sin ser parciales, para tratar de entender la literatura en toda su totalidad. Toda la expresión literaria tiene que estar presente, porque la literatura no es la voz de una sola perspectiva, sino de tantas voces con igual dignidad e importancia. Entonces el valor de esta operación que aquí se está construyendo un poco y estamos llevando a cabo está en la búsqueda de una mayor justicia y el compromiso en dejar hablar también otras voces y dejar emerger las voces que están enterradas por la historia, silenciada y reprimida, así como también las voces de la deportación, del exilio, la migración y así sucesivamente. Si hablamos de canon, también hay un contracanon, entonces, y el contracanon no pretende reemplazar el canon. En este sentido, no sería tanto eh, lo deseable, sino fomentar un estudio de la literatura y la historia desde la perspectiva de la inclusión y de la aceptación y la variedad. Bueno, hablando un poco de estos criterios, pasamos a hablar de Amelia Rosselli, que en 1978 fue calificada por Franco Fortini como la más alta voz poética de la generación de Montale.
y fue la única mujer que ha sido incluida por Pier Vincenzo Mengaldo en su antología titulada Poeti Italiani del Novecento, de 1978. Amelia Rosselli es la voz poética más poderosa del siglo XX italiano. Sin embargo, es una poesía oscura, difícil, porque eh, la realidad de Rosselli está bajo la bandera de la laceración. Voy a leer una parte de Variaciones Bélicas que es muy indicativa de esto. Leo in italiano y luego in espagnolo. Io contemplo gli uccelli che cantano, ma la mia anima è triste come il soldato in guerra. Mi truccai a prete della poesia, ma ero morta alla vita. Traducción mía. Miro los pájaros que cantan, pero mi alma está triste como un soldado en guerra. Me maquillé como un sacerdote de la poesía, pero estaba muerta a la vida. Esta contemplación de los pájaros que cantan debería darle felicidad y llama un poquito la lírica de Leopardi, El pájaro solitario, en el que el poeta también mira a los pájaros. Rosselli es triste, se queda triste no obstante esta escena natural muy amena y se siente como un soldado en guerra. Y aquí todavía hay un eco de Ungaretti, della poesia soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Una situación completamente inestable de la vida del soldado en guerra, ¿no? Así se siente Rosselli y trata de solucionar esto y se maquilla como un sacerdote, dice. O sea, trata a través de un expediente, el maquillarse como sacerdote, aunque no lo crea que esa sea la solución, pero estaba muerta en vida. No obstante todo, la poesía tampoco la pudo salvar. Amelia Rosselli nació en París en 1930. Su padre era italiano de Florencia y la madre era inglesa. Amelia desde pequeña por esta situación estuvo en contacto con la lengua del padre, el italiano, la lengua de la madre, el inglés y en la escuela el francés. Un trilingüismo que los críticos definen como imperfecto, porque ella no domina las tres lenguas perfectamente y esto la lleva a veces a intersecciones en la poesía que son una de las características propias de ella. La búsqueda de definir una realidad que se le escapa a través de un lenguaje que desborda los límites de las lenguas particulares y se hace, o mejor, ella busca un lenguaje universal, como lo es el lenguaje de la música, que ella estudia muchísimo. Su padre Carlo, exiliado, era antifascista en Francia, fue exiliado en Francia, fundó el movimiento de resistencia antifascista Justicia y Libertad en 1929 en París con un compañero, Emilio Lussu. Fue héroe en la guerra española que empezó después del golpe de Estado de Francisco Franco en 1936 en contra del Partido Republicano. En esta guerra, él veía la posibilidad de proceder con una guerra de liberación a nivel de toda la nación europea que estaban bajo el nazifascismo. Pero lamentablemente fue asesinado en 1937, apuñalado junto con su hermano Nello por orden de Mussolini. Amelia Rosselli tenía tan solo 7 años. La madre, Marion, y la tía, también quedaron las dos viudas, emigraron con la abuela paterna, Amelia Pinkerle, quien asumió el liderazgo de la familia, compuesta entonces por las 2 nueras y 7 niños. Ese fue el primero de muchos traslados que la poeta tuvo que
soportar. Primero en Inglaterra y luego, pasando por Canadá, se trasladó a Estados Unidos. Inmediatamente después de la liberación, la familia Rosselli regresa a Italia y se traslada en Florencia. Amelia se toma un tiempo y se va a Londres, donde estudia violín, piano, composición. En los años siguientes va a Roma, donde llega en 1950. Trabaja como asesora editorial y traductora, cultiva su pasión de la música y estudia etnomusicología. Y los resultados de estas investigaciones en el campo musical, llevado a cabo por toda su vida, se reflejarán después en su posterior experimento literario y en un estudio métrico de poesía. En Roma frecuenta por primera vez los salones literarios, pero pronto se distancia también porque lo encuentra muy burgueses. Y empieza una amistad muy profunda con dos escritores italianos, Carlo Levi y Rocco Scotellaro. Con este último, Rocco Scotellaro, mantuvo una intensa relación que los críticos definen como una amistad amorosa. Tanto que a la muerte de Scotellaro en 1953, eh, Rosselli se encuentra profundamente perturbada, en su equilibrio mental que ya era inestable, sufre un jaque. Y además, en 1948 ya había tenido una crisis nerviosa provocada por la muerte de la madre. La madre es una persona que con Amelia tenía una relación muy fría. Sin embargo, Amelia trataba siempre de encariñarse esta madre que después de la muerte del padre había quedado muy enferma y muy lejana. Siempre dejaba a los niños al cuidado de la abuela. En este momento los malestares de Amelia Rosselli por todas estas muertes tan cercanas empeoraron y fue internada en una clínica en Suiza. Ella escribe una prosa, la publica en 1977 en la revista Nuevo Argomenti con el título de Historia de una malattia, Historia de una enfermedad. Rosselli relata ahí la trayectoria de su enfermedad, exponiendo de manera muy lúcida el relato de su delirio paranoico, de su sensación imaginaria de ser perseguida por la CIA y por el gobierno americano porque estaba inscrita al Partido Comunista Italiano. Esta obra es también la historia de la formación de la angustia como producto de la historia del siglo XX y de su violencia. Escribe en Historia de una malattia, traducción. ¿De dónde provienen ciertos ataques? A veces sigue siendo un misterio, o un misterio a medias. Siguen docenas de hipótesis, algunas probables, otras descartables, pero en este caso, del que pretendo dar una descripción, fue un médico quien tuvo el coraje de acusar y precisar el origen de la enfermedad. Esto fue en 1975. El aburrimiento duró desde 1969. La enfermedad se especificó en 1971. La enfermedad se agudizó en 1974 y las condiciones empeoraron en 1967 hasta 77. Luego hubo una fuerte caída de la fiebre. La enfermedad era la CIA. El tratamiento ha sido largo y caro y se han producido recaídas. Este es el testimonio de su patología mental, esta condición depresiva que se complicaba con alucinaciones, delirio de persecución, y fueron fruto de varias situaciones vividas en su infancia.
De niña, Amelia Rosselli había asimilado probablemente el problema de que su padre y su tío fueran espiados, perseguidos, amenazados hasta su asesinato. Y este trauma se había convertido en una grave enfermedad mental. En una declaración hecha por Rosselli a su amiga Sara Tangi en 1986, contaba que la madre había querido que ella y los hermanos vieran el cuerpo del padre con 27 puñaladas. Ella tenía solamente 7 años. Y capaz solamente fue una superposición de recuerdos, lo de ella relatando esto, y ella no vio realmente el cuerpo del padre, sino que algunas fotos, porque siendo un homicidio político, foto había, pero esto demuestra cómo ha sido marcada su vida por este acontecimiento. Aquí quiero citar a propósito de este tema un texto crítico escrito por Francisco Salares Venegas en Baldone, Neurosis y defensa de la palabra en Historia de una malattia de Amelia Rosselli, en donde él habla de la tortura de la CIA que radica en un robo de voz, en un afecto desgarrador sobre la palabra de la narradora, que escucha repetir sin parar lo que piensa. Luego, después de la muerte de la madre y después de la muerte de Rocco Scodellaro, acepta pasar tiempo en un hospital psiquiátrico en Inglaterra, donde la someten a muchos tipos de cura, también al electroshock. Fueron varios sufrimientos lo que afligieron su vida. Su infancia fue profanada por el asesinato del padre, el vínculo con la madre que era muy frío, la muerte de Scotellaro. Todo eso le produce el comienzo de una depresión y también le diagnostican a los 39 años el morbo de Parkinson. Todo esto la lleva a repentinas oscilaciones de humor, insomnio, psicosis, brotes de ira, que necesitaban de una internación en una estructura psiquiátrica, en donde después la someterán a electroshock, a shock insulínico y le diagnostican una esquizofrenia paranoide. Todo esto determina una atormentada realidad interior que la lleva a buscar salvación en la poesía para salvarse. Ella vivió y escribió siempre sin escindir poesía, vida e historia, aún buscando no ser autobiográfica y autorreferencial y no caer en el subjetivismo. Lamentablemente, no obstante su intento, la historia la traspasa e impide una suerte de escisión entre la realidad exterior y la interior. Sin embargo, siempre tuvo atrás de ella la amenaza de encontrarse o de encontrar a la muerte, como dice Cortellessa en su ensayo sobre la escritora, con l'ascia dietro le spalle, con el hacha atrás de la espalda, siempre, constantemente. Compuso mucho poema a partir de 1952, concluido después, solamente publicado en 1980 en Primi Scritti. Y publicaron en 1963 su primer verso en el Menabò gracias a Pierpaolo Pasolini, que la definió como apátrida, subrayando su multilingüismo. Pero a ella no le gustó mucho esta definición y dijo, no soy apátrida, tengo un padre italiano y si nací en París es simplemente porque se había escapado del encierro en Lipari al que había sido condenado por haber hecho escapar a Turati. A mi padre lo mataron con su hermano. Haber aprendido inglés, por lo tanto, además del francés, se debe a la guerra, porque luego fuimos a Inglaterra y de allí fuimos vía Canadá a Estados Unidos. Cosmopolitas son aquellos que eligen serlo.
no éramos cosmopolitas, éramos refugiados. Esto creó un trauma en ella, la escritura del trauma. La poesía de Amelia Rosselli, por este fuerte y doloroso impulso interior debido a toda esta carga, siempre se erige como investigación. En primer lugar, como investigación lingüística. Y fue esa traumática herencia cultural y lingüística, pero en todo caso única, la que caracterizó la carga, la complejidad y la singularidad de su poesía. Su infancia, de hecho, fue una especie de Babel. Hablaba italiano, francés, inglés. Pasolini también consideraba su irregularidad lingüística como verdadero lapsus, errores léxicos y sintácticos, palabras fusionadas, destrozadas, inventadas, que no eran más que forma privilegiada de manifestar el inconsciente. En realidad, ella y su estudio de música y la métrica dio después demostración en su poesía que estos lapsus a veces eran muy conscientes. Los primeros poemas y prosa de su juventud, fruto de la experimentación lingüística, están marcados en este trilingüismo, aunque imperfecto, una suerte de idioma trifarium, diría Dante Alighieri, con intrusiones lingüísticas, palabras híbridas, calcos sintácticos. Posteriormente, eh, no, ella elige el italiano como lengua, no solamente porque es la lengua del país donde Amelia decidió establecerse, sino porque era el idioma de su padre, una elección probablemente dictada también por la necesidad de dejar hablar a los que ya no pueden hacerlo. Y es casi como la elección de un monumento al padre, utilizar la lengua italiana. El suyo, su italiano, es sin embargo un italiano que resbala, descarrila, que incluye híbrido, neologismo, paranomasias, un lenguaje muy plástico, flexible, ella lo hace muy flexible, muy vivo, muy vertiginoso, que no hace más que reflejar su realidad fragmentada interior y que trata a través de un lenguaje universal que trata de recomponer esta realidad fragmentada. Escribe Variazioni belliche en 1964, formado por una primera parte, Poesie, de 1959, y Variazioni, una segunda parte, escrita entre 1960 y 61. Y incluido en Variazioni belliche está Spazi metrici, en donde ella teoriza la superposición entre sílaba y sonido, una suerte de escrito teórico sobre métrica. Ella sobre métrica y música y poesía dice, el problema de la forma poética siempre ha estado ligado para mí a la música y nunca he separado realmente las dos disciplinas. Luego, en 1969, escribe Serie ospedaliera, el documento es de 1976, y al último, 1979, después de un periodo de silencio literario, compone Impromptu, compuesto de una sola vez. Y algunas obras en prosa, como Diario Tuso, y Sleep, poemas en inglés, en 1992. El 11 de febrero de 1996, Amelia Rosselli se suicida a Roma arrojándose desde la ventana de su casa en Vía del Corallo. Amelia Rosselli decidió quitarse la vida exactamente 33 años después de Silvia Plath.
poeta y escritora estadounidense que murió el 11 de febrero de 1973. Y se puede pensar en una coincidencia, una mera casualidad o también a una elección deliberada de replicación o de identificación. Porque hay entre las dos poetas un doble hilo que las une, Amelia Rosselli y Silvia Plath. En primer lugar, la afinidad estilística y temática de la poesía. Amelia Rosselli fue la mayor traductora de Silvia Plath, 14 traducciones que aparecieron en 1975, pero se trata de traducciones impecables, son las únicas capaces de reproducir en un lenguaje diferente al original esa dureza y carácter visionario que caracterizan las composiciones de la Plath. Capaz que Amelia Rosselli haya vislumbrado algo de sí misma y de sus razones poéticas en la obra de Silvia Plath, que es indudable. Pero analizando ambas, no solo surgen afinidades estilísticas, sino también similitudes entre las dos biografías, como trauma psicológico, empezando por la pérdida del padre en temprana edad, que marcan su genio poético, y la constante referencia a su propia vida. Ambas pasaron por la devastadora crisis depresiva, agitaciones, pensamientos suicidas, que llevaron a hospitalizaciones, tratamientos como electroshock, shock de insulina. Y por último, las dos mujeres están ligadas por el tema del suicidio. Silvia Plath fue encontrada muerta el 11 de febrero de 1963 con la cabeza metida adentro del horno de gas abierto. Por lo que se refiere a la obra de Rosselli, ella llega a sus soluciones formales y estilísticas en su obra para esta forma que le da, esta forma métrica tan rigurosa que define en spazi metrici. Lo hace porque necesita dominar las pasiones y avanzar hacia una forma perfecta que ponga fin a la tormenta de emociones y pasiones fuertes y llegue a formas universales que restablezcan el orden. La forma utilizada es una poesía que se acerca a la prosa, surge un estilo eh, para la representación de desconcierto, de desorientación existencial, un estilo muy oscuro, un estilo polisémico, portador de un mensaje de fuerte inquietud, dificultad, lucha, y comprometido en una búsqueda interior, una búsqueda existencial, una tensión hacia el infinito. Por otra parte, en lo que se refiere a la subjetividad, emerge en la colección de variaciones bélicas, por sobre todo, pero también en la sucesiva, no obstante su intento de no dejar traspasar en su poesía la subjetividad será casi imposible. Pero la saca de sus colecciones posteriores, o al menos intenta sacarla aún más, como ella afirma en varias entrevistas, que es su intento y su imperativo moral. En Rosselli todos los elementos formales de la poesía, la métrica, el lenguaje, las imágenes, la intertextualidad, expresan una investigación epistemológica y existencial que se despliega a la inquietud y al desconcierto. La poesía es la búsqueda de verdad en ella. El lenguaje es la representación de un universo en constante cambiamiento que no se deja fijar en el discurso. Y esto
trae sufrimiento a la poeta y mucha angustia, una tensión hacia el infinito que nunca logra tocar. Rossetti utiliza la lengua de manera muy magmática, una, otra, porque son tres lenguas maternas en su caso, coexisten en ella y esto le genera cortocircuitos que desplazan constantemente los límites gramaticales, léxicos y sintácticos de cada lengua y desbordan una lengua en la otra, difuminando los límites entre un sistema lingüístico y otro, y creando así palabras muy atípicas, alógicas a veces y en parte antigramaticales. Amelia Rosselli, alrededor de 1950, trabaja en la elaboración de la estructura métrica universal basada en un orden lógico profundo en un lenguaje propio. Y Giudici, en este sentido, afirma que la escritura de Rosselli se desborda, se desvía hacia otras vecinas, lo que es signo y marca distintiva de la urgencia de su expresión. Es el punto, la urgencia, la necesidad de encontrar una solución a el desorden. È un discurso, el suyo, dice Giudici, esplosivo, apasionado, muy visionario. Pasando a analizar un poco las obras, empezaría por algunas partes en las que se vislumbra la cita, así una cita un poco manipulada de un autor muy importante de la literatura italiana que tuvo un destino muy parecido al de Rosselli. Es Giovanni Pascoli. De este autor, Rosselli retoma los temas de la golondrina y del nido a significar el dolor que acumulan los dos poetas. ¿Por qué? Porque el padre de los dos había muerto y había muerto como mártir los dos. El padre de Amelia Rosselli fue un martirio político. Ella lo ve como la necesidad con esa muerte de salvar a la humanidad. Y esto recuerda a Pascoli en su 10 de agosto, que habla de la muerte del padre en 1867, matado por también sicarios. Y el tema de la muerte violenta en los dos casos y la situación posterior de orfanato, el nido que espera en vano, debió tener un impacto en Rosselli, que lo retoma y lo propone en su escrito. Ahora voy a tratar de compartir. Silvia, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Se ven todas? Sí, se ve. Lo que se ve es un poco cortados los márgenes. Cortado los márgenes, no lo puedo achicar porque estoy con el celular. Ah, lo voy a leer. dale. Eh, Si lo vas corriendo así, se va eh, siguiendo la lectura lo más bien. Bien. Variazioni belliche 30. E cosa voleva quella folla dai miei sensi, se non l'arsa mia disfatta, o io che chiedevo giocare con gli dèi e brancolavo come una povera mignotta su e giù lo scuro corridoio, o lavatemi i piedi, scostate le feroci accuse dal mio reclino capo, la bellezza è vinta, ma più smorzerò all'attenti quel fuoco che ora balugina come un vecchio tronco del cui cavo le rondinelle
fanno deriso nido. La traducción es mía. ¿Y qué quería esa muchedumbre de mi sentido, sino mi ardida derrota? Y yo que pedía jugar con los dioses y tanteando como una pobre perra arriba y abajo el oscuro pasillo, oh, lávenme los pies, aléjenme las feroces acusaciones de mi cabeza reclinada. La belleza está vencida. Nunca más apagaré con atención ese fuego que ahora parpadea como un viejo tronco de cuyo hueco las golondrinas hacen un nido burlón. Aquí, como se puede ver, retoma ella la rondinelle, es justamente la golondrina de la que habla Pascoli en su Dice Agosto, y el nido también como figura que se repite aquí en su poesía. Aquí el tema es la, justamente la acusación que le hacen los otros, su cabeza baja en este conflicto interior que tiene y ella retoma este nido como algo que protegería, esta idea del nido familiar que también falta a Rosselli, así como a Pascoli. En la siguiente también habla de rondinelle che giace ferita al suolo, o sea que está aquí. La golondrina que yace herida en el suelo. Aquí la cita es más, digamos, es como si fuera tomada tal cual, es más igual al texto de Pascoli. Y abajo también la grande rondine, la gran golondrina, otra vez retomado en este texto. Y aquí tenemos el texto de Pascoli, il 10 agosto de Mirice, donde ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. O sea, la golondrina volvía a su casa, pero la mataron y cayó al suelo, así como la misma imagen que repropone también Rosselli. Asimismo, ella lo vivió igual que Pascoli, el hecho de que mataran a su papá y no volviera más a casa. Abajo aquí tenemos un poema de variazioni belliche. Aquí tenemos la versión en italiano y después la en castellano. Se nella notte sorgeva un dubbio su dell'essenza del mio cristianesimo, esso svaniva con la lacrima della canzonetta del bar vicino. Se dalla notte sorgeva il dubbio dell'emisfero cangiante e sproporzionato, allora richiedevo aiuto. Se nell'inferno delle ore notturne richiamo a me gli angeli e le protettrici che salpavano per sponde molto più dirette delle mie, se dalle lacrime che sgorgavano diramavo missili e pedate inconsce agli amici che mal tenevano le parti di soldati amorosi, se dalle finezze del mio spirito nasceva battaglie e contraddizioni, allora moriva in me la noia, scombinava l'allegria del mio malanno insoddisfatto, continuava l'aria fine e le canzoni attorno svolgevano attività febbrili, cantonate, disperse, ultime lacrime di Cristo che non se muoveva por sì picciol cosa, piccola parte della notte della mia prigionia. Traducción. Si durante la noche surgió una duda sobre la esencia de mi cristianismo, se desvaneció con el desgarro de la canción del bar cercano. Si durante la noche me surgía la duda del hemisferio cambiante y desproporcionado, entonces pedía un coche. Aquí está mal la traducción, pedía ayuda.
Si en el infierno de las horas nocturnas recuerdo los ángeles y protectores que zarparon hacia costas más directas que la mía, si de las lágrimas que brotaron lancé mísiles y patadas inconscientes, y los amigos que mal guardaban su escuadrón de soldados amorosos, si de los refinamientos surgieron contradicciones en mi espíritu. Todo el aburrimiento murió en mí. Mi malestar insatisfecho desorganizó mi alegría. El aire fino continuó y los cantos a mi alrededor realizaron actividades febriles, caricaturas dispersas, últimas lágrimas de Cristo que no se conmovía ni siquiera por lo más mínimo una pequeña parte de la noche en mi prisión. Aquí, en este poema, que es muy cercano a la prosa ya, hay mucha subordinada de tipo condicional, y este tipo de reflexión discursiva hipotiza como una situación imposible. Y el esquema verbal que Rosselli utiliza es un tiempo verbal italiano que es el indicativo imperfecto, más en la otra parte de la frase indicativo imperfecto, que es una construcción que se encuentra, pero en la lengua hablada y menos controlada, y expresa su búsqueda febril de un significado y la necesidad irresuelta de recomponer parte fragmentada de la existencia. Esta duda que empieza desde el principio del poema es la protagonista de la escena. Solamente en un segundo momento entra en juego el yo lírico. Se nella notte sorgeva un dubbio, la duda está ahí en primer lugar, y sobre la esencia de mi cristianismo. Ahí entra en juego el yo lírico. Entonces la duda es la gran protagonista y esta duda que Rosselli se lleva adelante siempre aquí sobre el cristianismo. Eh, pero ya su duda se va con esta canción del bar cercano, eh, y todo este procedimiento de la reflexión es como una situación imposible. Y aquí tenemos una palabra, hemisferio, que la tenemos que ver, a ver si la agrando un poco, en la parte italiana. Hemisfero es una palabra que está formada por dos palabras, porque hemisfero en italiano no es una palabra que se encuentra en el diccionario, es una suma entre hemisfero y atmosfera, que son dos cosas diferentes que Rosselli une en una sola palabra, y eso significa que la noche, si en la noche surgía la duda de este mundo que cambia y es desproporcionado, y el mundo, ese hemisferio, es tan grande que Rosselli en su intención quiere acercarlo a la percepción humana de atmosfera, hacerlo como algo más pequeñito, algo más relacionable a la percepción humana, a lo que el humano puede abarcar, digamos. Bueno, y la parte final es muy importante, en donde dice, eh, eh, aquí, se nell'inferno delle ore notturne richiamo a me gli angeli, le protettrici, se, allora moriva in me la noia, scombinava l'allegria il mio malanno insoddisfatto. O sea, su enfermedad, su duda, su situación interior le impedían la alegría. Vamos ahora a un poema que es
il che pone a final de variazioni belliche, que vendría a ser eh, en su intención como una suma de todo, variazioni belliche, y así queda en el último lugar. Lo vamos a leer en italiano y después en su traduzione. Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora. Tutto il mondo è vedovo se è vero. Tutto il mondo è vero se è vero che tu cammini ancora. Tutto il mondo è vedovo se tu non muori. Tutto il mondo è mio se è vero che tu non sei vivo, ma solo una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi dalla tua nascita e l'importanza del nuovo giorno non è che la notte per la tua distanza. Cieca sono che tu cammini ancora, cieca sono che tu cammini. E il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu ancora aggrappato ai miei occhi, se tu cammini ancora aggrappato ai miei occhi celestiali. La traducción. El mundo entero es viudo si es verdad que aún caminas. El mundo entero es viudo si es verdad. Todo el mundo es verdad si es verdad que todavía caminas. Todo el mundo es viudo si no mueres. Todo el mundo es mío si es verdad que no estás vivo, sino solo una linterna para mis ojos oblicuos. Ciega permanecí, ciega de tu nacimiento, y la importancia del nuevo día no es que noche por tu distancia. Ciega soy porque tú sigues caminando. Ciega soy yo que caminas y el mundo es viudo y el mundo es ciego si caminas todavía aferrado a mis ojos celestiales. Aquí esta poesía es, eh, es dedicada a un tú que podrían ser muchas personas. Podría ser el padre, podría ser Rocco Scotellaro y podría ser una entidad divina a la que se dirige, diciendo y haciendo reflexiones que tienen algo de ilógico, porque todo el mundo es viudo si es cierto que tú caminas. O sea, el mundo es viudo si alguien muere, pero si alguien no muere, el mundo no puede ser viudo. Y lo repite varias veces. Este poema está enmarcado en una repetición continua de algo que Rosselli lo sigue repitiendo porque tiene una importancia muy grande para ella. Pero a un cierto punto, cuando llegamos aquí, tutto il mondo è mio se è vero che tu non sei vivo, ahí entendemos cuál es el problema. Ahí hay una litote, una negación y una expresión de sentido contrario. O sea, sería, ella no quiere decir algo que la está haciendo sufrir mucho, que es la muerte de alguien. Entonces ella no puede decir todo el mundo es viudo porque es verdad que vos estás muerto, porque esto le dolería mucho y es algo que hacemos comúnmente todo cuando algo nos duele mucho, por ahí no lo tratamos de no hablar de eso, hasta lo olvidamos. Y ella lo hace justamente negando que esté muerto. Y lo dice así, pero en un cierto punto surge el problema, ¿cuál es? Y que tú está muerto, pero está muerto y es un tú que la deja ciega, la deja sin poder ver más.
y todo el mundo es ciego también, porque él no está más. Y hay una relación de dependencia de ella hacia él, porque eh, aquí dice que es una linterna para sus ojos oblicuos, o sea que alguien que le hace todavía una luz en su vida, aunque lejana esta luz, pero es como un farol en su vida y en su ojo oblicuos, en una vida extrañada. Y en el final se entiende que también él es dependiente de ella, porque está, aquí dice, aferrado a sus ojos celestiales. O sea, hay como un contacto más allá de la muerte, una unión que sigue más allá de la realidad en esta poesía. Esta poesía es casi una elegía, se diría en italiano, una poesía que crea un contacto con los muertos, como podría ser a Silvia di Leopardi, pero en este caso eh, este vínculo, Rosselli quiere que se mantenga más allá de la muerte. Bueno, Silvia, creo que podría ser.